Bueno, vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo para poder explicar cómo se tiene que proceder a la hora de tratar de resolver un ejercicio de equilibrio o de dinámica que también van a ver que tiene aspectos similares. En principio, nosotros vamos a leer atentamente la letra y ver cuál es la situación problema que se nos plantea, ¿no? Pero casi todos los problemas estos, una vez identificada la letra, hay que hacer alguna representación esquemática. Imaginemos la siguiente situación, que esta va a servir para alguno de los problemas que están en el repartido, algunos muy parecidos, y en general va a servir para otros. Por ejemplo, imaginemos la siguiente situación, que tenemos un cuerpo cualquiera, ¿tá? El clásica forma de bloque, el cual está recibiendo diferentes fuerzas, ¿no? Por ejemplo, esto está sobre una superficie horizontal. Una de las fuerzas que está siendo aplicada sobre él tiene las siguientes características. Está sobre una dirección que yo acá se las voy a representar y puedo decir que desde el punto de aplicación tiene esta dirección y sentido, ¿no? Esta es una fuerza que se le puede llamar fuerza motriz. Esa fuerza motriz va a provocar que esto se desplace hacia la derecha con una velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos que empezar a representar todas las fuerzas y ver si podemos conocer algún valor del módulo de ellas. Por ejemplo, vamos a representar las posibles fuerzas. Entre las posibles fuerzas, que no tan posible es su propio peso. Tenemos el peso de la fuerza, de la masa esta, perdón, que se representa vertical y hacia abajo, ¿no? Y otra posible fuerza que puede haber también es una especie de rozamiento que tiene entre la superficie que está apoyada y el propio piso, que se representa normalmente en la dirección contraria a su desplazamiento. O sea que podría ser esta y la llamamos fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Todavía me está faltando una fuerza que es la fuerza que ejerce el piso sobre el cuerpo sosteniéndolo, que se llama fuerza reacción normal a la superficie de apoyo y siempre se representa perpendicular hacia arriba. Obviamente que es perpendicular a la superficie de apoyo, se le pone una N. Ahí tenemos las cuatro fuerzas posibles que están representadas. Ahora bien, para analizar esto, tenemos que ver cuál es su condición dinámica. La condición dinámica está dada por esta expresión acá. El cuerpo se encuentra con velocidad constante. La velocidad constante implica que una condición en la cual se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque para tener la velocidad constante implica que su aceleración, ¿ah?, tiene que ser cero y por lo tanto la suma de fuerzas, la suma de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, por la ley fundamental de Newton, entonces la suma de fuerzas efectivamente tiene que dar cero. Entonces acá empieza el problema, teniendo claro este concepto. Si la suma de fuerzas da cero, entonces vamos a pensar que todas estas cuatro fuerzas que están acá tienen que dar cero, sumadas entre sí. Ahora, para sumarlas entre sí, uno de los mecanismos que se usa es trabajar con sus componentes en dos ejes que vamos a elegir a nuestra conveniencia, ¿no?
uno de los ejes siempre convenientes es el eje en el cual se está moviendo, o sea que tenemos el propio eje X, este que está acá. Y otro sería el perpendicular a ella, que se usa la perpendicular por cuestiones trigonométricas para tratar de resolver después los ejercicios lo más fácil posible. Entonces tenemos la representación en Y y en X de las diferentes fuerzas. Si ustedes miran bien, la fuerza normal está en la dirección Y, el peso también está en la dirección Y, están opuestas, pero están en esa dirección. La fuerza de rozamiento ya está en la dirección X, sin embargo la fuerza motriz no está en la dirección X. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en la dirección X sin Y? Porque esto implica dos cosas. Para analizar la suma de las fuerzas igual a cero, nosotros vamos a usar la técnica de que la suma de las fuerzas, total, o sea, la fuerza neta, es igual a todas las fuerzas que estén en la dirección X y a todas las fuerzas que estén, o sea, toda la suma de las fuerzas que estén en la dirección Y. Fíjense que para como que estos dos fuerzas están en direcciones perpendiculares, por lo tanto implica que tanto esta como esta, para que la total dé 0, la suma de las fuerzas en X tiene que dar 0 y la suma de las fuerzas en Y también tiene que dar 0. Entonces hay que descomponer las fuerzas que no estén en esas dos direcciones. Acá la única fuerza que no está en la dirección X ni Y es la fuerza motriz. Entonces la fuerza motriz hay que descomponerla. ¿Cómo se descompone? Y bueno, hay que trazar paralelas al eje X y al eje Y en el extremo del vector y acá van a obtener un componente de la fuerza motriz que se llama fuerza motriz X y un componente de la fuerza motriz que va a estar paralela acá al peso. Esta fuerza que está acá es la fuerza motriz en Y, que tenemos que conocerlas numéricamente. Entonces, para conocerlas numéricamente necesariamente tenemos que saber alguna de sus ángulos acá de inclinación. Por ejemplo, este ángulo de inclinación está acá, que llamamos alfa, que es este mismo ángulo que aparece acá. ¿Qué relación tiene la fuerza motriz con la fuerza MX y la fuerza MY? Y bueno, si nosotros tomamos un triángulo acá, si nosotros tomamos este triángulo, vamos a dar cuenta que tenemos que, por ejemplo, para hallar la fuerza motriz en X es igual a la fuerza motriz multiplicada por el coseno del ángulo, alfa en este caso. Y la fuerza motriz en Y nos queda la fuerza motriz multiplicada por el seno del ángulo. Estos no son inventos, esto surge de la definición de seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la definición de coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si ustedes ven, el cateto opuesto acá a este ángulo es el valor de FMI, vamos a ponerlo acá, F motriz I, y la hipotenusa es el valor de FM. Lo mismo pasa para el cateto adyacente de este, es el cateto que toca, o sea, es FMX sobre el valor de FM. ¿Vamos? Por eso de acá yo despejo y obtengo este valor para FM X y para FMI. Ahora sí tengo todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y en 0. Entonces voy a aplicar esto. Voy a aplicar primero que las fuerzas, la suma, perdón, de las fuerzas en X va a ser 0, ¿no? Ahora, las fuerzas en M en X, ¿cuáles son? Voy acá y veo, tengo a la MX y a la fuerza de rozamiento, las dos están en X. Como el sentido de la X positiva yo lo puse hacia la derecha, me queda una resta de que sería la fuerza motriz en X menos la fuerza de rozamiento, esta que es igual. Y bueno, a lo que dice acá, es igual a 0. Y también en esta condición tengo que la suma de las fuerzas en Y tiene que ser 0 también. Y las fuerzas en Y, acá son más. Tenemos el peso más la fuerza MI, tenemos el peso más la fuerza
MI menos N, porque está para el otro lado, en sentido contrario, esto tiene que ser igual a 0. También podríamos haber puesto que N menos estas dos daban 0, ¿tá? Y lo mismo, en definitiva. Pero estas dos condiciones son las condiciones de este concepto, que este concepto que está acá es el concepto de equilibrio. O sea que la suma de las fuerzas sea 0, ¿no? Este es el concepto de equilibrio. Imaginemos que conocemos la masa del cuerpo. Si la masa del cuerpo es igual a 5 kilogramos, por ejemplo, ¿qué debemos tener? Y bueno, vamos a poder calcular el peso, que es m por g, que es igual a S5 por, podemos tomar a g como aproximadamente 10 en vez de 9,8, entonces queda 50 newton, porque es una fuerza. Ese sería el valor del peso. Fíjense que tenemos el valor del peso, ¿tá? Imaginemos que conocemos también alfa, vamos a dar un valor, 30 grados, y que conocemos el valor ese de F de la fuerza motriz, pónganle. Yo le puedo dar un valor de 80 newton. Con estas condiciones yo ya puedo calcular el valor de Fmx y de Fmi. ¿Se dan cuenta? Porque yo pongo que Fmx, vamos a poner por lo tanto acá, que Fmx es igual a 10 80 quise decir, 80 por el coseno de 30 y Fmi es igual a 80 también por el seno de 30. ¿Ah? Me acuerdo de que el seno de 30 es 0,50 y que el coseno de 30 es 0,87. ¿De acuerdo? ¿Qué obtengo con esto? Y bueno, con esto yo puedo resolver las ecuaciones. Porque si la fuerza de rozamiento o sea, se cumple esta resta con la fuerza de rozamiento, entonces yo puedo decir que el valor de la fuerza de rozamiento, ¿tá? Que tiene que ser igual a quién. Si Fmx menos Fr es igual a 0, entonces tengo que Fr tiene que ser igual a Fmx. ¿Tá? Que va a ser igual a este 80 por 0,87. Fíjense que yo ya tengo resuelto, obviamente que esto resultado va a ser en Newton, ¿no? Ya tengo el valor de la fuerza de rozamiento si es que eso era alguna de las incógnitas. También puedo calcular la otra y decir que el valor del peso, que son, como dice allí, 50, acá el valor del peso más Fmi, que es 80 por 0,50, esto menos n tiene que ser igual a 0, por lo tanto tiene que ser igual a n. Bueno, esta cuenta es fácil porque 80 por 0,50 es como la mitad de 80, que son 40, por lo tanto n tiene que valer 90 newton. Esa es la forma en la cual se tiene que proceder. Ahora lo importante fue, repasando, fue representar las fuerzas, tener en cuenta su condición dinámica, que en este caso es equilibrio, porque la velocidad es constante, o sea que la suma de las fuerzas tiene que dar 0, plantear los ejes de análisis, descomponer los ejes de análisis y acá y después plantear las igualdades, tanto en X como en Y. Si hay alguna fuerza que no esté en esas dos direcciones de análisis, lo que hay que hacer es descomponerla, como lo hicimos acá, en sus dos componentes, ¿verdad? Aplicando trigonometría simple. Y
finalmente se calcula con los valores que se tienen los valores necesarios para la resolución del problema.